Bien, buenos días. Voy a hacer una incidencia más en la Cábala. He visto una conferencia de Albert Gordland con respecto a una incursión que hice anteriormente con respecto a esto que explica él. Y entonces pues voy a hacer un comentario personal, ¿eh? No quiero modificar nada de lo que diga él, ¿eh? Para mí es un ser estupendo, maravilloso, con un alto conocimiento de todo lo que hace, o sea que no quiero hacer nada especial, ¿eh? Simplemente pues se me ha ocurrido hacer esto. Vamos, yo lo que tengo que decir es que he llegado a un nivel de estudio de Cábala y he descubierto cosas que he llegado a reconocer mis limitaciones para entender el proceso de la vida. Y al final lo que he dejado, lo dejo todo este estudio y toda esta evolución en manos del Creador, del Altísimo Dios del Universo. Y digo esto porque también he comentado que aceptar es muy difícil, porque uno tiene que bajarse del burro, ¿no? Aceptar la sagrada voluntad del Padre Creador que ha manifestado en el Zohar, en la Cábala, tantos conceptos difíciles de entender, difíciles de captar, y además sabiendo que el origen de todo eso está en un texto lleno de consonantes, dificilísimo de entender, encriptado. Y yo creo que esto ha sido transmitido, transferido por la voluntad del propio Creador, por su amor a todo lo creado. Y la vida debe tener un fin mayor que yo no llego a ver, ni muchos llegamos a ver. Y cuanto más buscas, menos encuentras y menos sabes. Así que al final lo que he hecho, me he entregado a Él en cuerpo y alma y he dicho, pues dame lo que quieras, y esto es lo que he recibido. La Cábala como respuesta a mi fe en la propia divinidad es, pues yo creo que ha sido una respuesta y toda la información que tengo. Pero claro, lo curioso es que me da algo que es una piedra, no es una piedra donde asirme o cogerme de forma sólida y fuerte y conectable. me sigue diciendo con esta sutilidad que tiene la Cábala, que crea en él, cree en mí. Lo más grandioso que puedes hacer es encontrarme a mí, ahí donde estás. Llegará el momento en que sepas a dónde vas y cuál es la meta de tu vida, pero el caminante está encadenado a ese proceso de evolución, de mirar hacia adelante siempre. No debe claudicar ni mirar para atrás, debe dejar el pasado, vivir el presente y dirigirse hacia un futuro lleno de luz y brillo en su alma. Así que hoy me acerco a un lenguaje nuevo, el de la Cábala, que me exige una fe y lealtad en la propia revelación divina, sin razón, sin silogismos, sin causas aparentes, solo con la fe y confianza de algo transcrito por inefables y olvidados sabios. Estoy otra vez al principio de donde huía, la ignorancia más absoluta del ser humano. El ego debe ser soltado para poder recibir toda la magnitud de este conocimiento divino. Es más fácil decir, levántate y anda, que tus pecados te son perdonados, decía Jesús. Y en esa escritura estamos. Es más difícil, o es más fácil entender la Cábala que entender que yo existo, sería el Dios, ¿no? Creador. Es más fácil entender la Cábala que entenderme a mí. Pues no es más fácil, no es fácil. Cuando uno llega a esta puerta, lo único que le queda es el coraje y la fe para seguir adelante. Entonces, hoy por eso y en honor a ese maestro vivo de la Cábala, Albert Gordland, me atrevo a repetir una enseñanza que nos acaba de revelar en una de sus conferencias últimas. Y según dice él,
le trae un recuerdo de su maestro, Yeliel, que fue el que le enseñó este código. Yo dije anteriormente que el ser humano está creado a imagen y semejanza de su creador, tal como dice la Torá, ¿no? Somos, por lo tanto, creaciones del propio creador. No existíamos antes, por lo menos físicamente. Podíamos existir en su mente, en forma energética, en forma espiritual, en forma de alma, en forma de proyecto, en la mente de Dios, pero no existíamos físicamente como estamos ahora aquí. Porque no hay que olvidar que el estar aquí físicamente, ya lo he explicado muchas veces, nos dota de una realidad imposible de entender y comprender, que es la posibilidad de elegir. La posibilidad de elegir, es decir, Dios nos dio la opción de elegir, creer en Él o no, de volver a Él o no, de creer en su amor o no. Es decir, la elección trae consigo un acceso a una sabiduría o a una ignorancia, ¿no? A la dualidad. Y precisamente aquí está representada esa dualidad, en este nombre, ¿no? Este nombre que es Yud-Heh Vah-Heh. Representa, ahí debe estar esa palabra, representada la dualidad del ser humano y la de su creador. Y yo creo que es así. Yo creo que es así. Si no existimos físicamente y existimos en la mente del creador, dentro de su nombre debemos estar nosotros. Y lo más increíble es que realmente es así, que dentro del nombre del creador estuviéramos nosotros incluidos dos veces, uno como ser material y otro como ser espiritual. Y explica su día que Yud es la letra que representa a la divinidad y Bab es un camino de enlace entre el ser humano espiritual, es el primer Hei, y la materia, que es el segundo Hei. Es decir, en esta palabra Dios crea al hombre en el nivel espiritual y a nivel humano, a nivel físico. Es un concepto que yo nunca lo había captado así. Y al captarlo así, pues no tiene más remedio que transferirlo, explicarlo. No sé si tengo razón o no, no lo sé, pero yo he visto esta visión y esta visión me ha dado a mí un concepto más profundo todavía de la cábala que tenía. Y leyendo el Yesefer, Yesirá, que dice 10 sefirot de la nada y 22 letras fundamento, 10 sefirot belimá. Su medida es 10 y sin embargo el infinito. Su fin está enraizado en su principio, como una llama que se junta a una brasa. Conocer, reflexionar y visualizar que el Creador es uno, sin segundo. ¿Qué podéis contar antes de uno? Es brutal este libro. Este libro se le atribuye a Abraham, pero es algo, ahora mismo, 10 sefirot de la nada define a los sefirot como procesos sutiles, ideales, sin materia. Y en ese libro, donde se define como principio del universo y grados de la creación, los sefirot, numerados del 1 al 10, cada uno representa una vasija, en que la fuente que está en el 1, en el sefirot 1, Keter, vierte su contenido en cada uno de ellos, bajando de frecuencia, de nivel, de vibración, desde lo más sutil a lo más denso, a la materia. Cada una de ellas, por lo tanto, es una emanación divina y representa un atributo de Dios. Es más, representa al propio Dios, cuya manifestación depende del nivel donde se encuentren. Es decir, Dios está en todas partes, en todos los planos. Y el hecho es que este modelo representa un patrón de creación repetitiva en los diferentes estamentos de la creación. Yo espero que algún día los científicos, la ciencia, encuentre y estudie las estructuras físicas manifestadas desde este patrón de poliformas, de múltiples formas, variadas, diferentes, y con un único punto de origen. Además, esas estructuras repetitivas que dice aquí,
Su fin está enraizado en su principio como una llama que se junta a la brasa. Su medida es 10 y sin embargo el infinito, es decir, son fractales. ¿Cómo se puede entender que el ser humano crezca de un embrión, de una célula, que se parte repetitivamente hasta llegar, fractalmente, hasta llegar hasta una estructura física donde va evolucionando más lentamente, no se llama más lenta, hasta que desaparece? Pero eso es un crecimiento hacia afuera y hacia adentro. Es decir, nosotros nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de que el proceso, el patrón de creación se manifieste adentro de nosotros. Y este es el verdadero milagro del árbol de la vida, de entenderlo desde este punto de referencia. Y eso viene ya explicado en uno de los libros más antiguos de la Cábala, Sefer Yetzirah, que habla de las 22 letras hebraicas como fundamento y como base de la creación. Entonces, en base a todo esto, el árbol de la vida está representado aquí. Y yo dije en una de mis conferencias, dije que Yud estaba en Keter, que el primer Hei estaba en Binah, y que a partir de ahí se pasaban por 6 séfiros que representan los 6 días de la creación, donde el hombre es creado, manifestado, y que eso se llama Yetzirah o Al-Zaire Pin, y que lo enlaza la letra Bab. Y por último, abajo, en el mundo de Malhut, la materia, la física, está el reflejo del hombre en un cuerpo material. Y ahora el maestro Albert Gorla nos habla de un código que recibió de su maestro, que a mí me ha impresionado, me ha impactado, porque es que, claro, no deja de asombrarme. El conocimiento que van surgiendo de estos maestros es, tengo que dar gracias al Creador, al Dios del universo, por esta apertura de hojas cabalísticas que nos abren la mente. Yud He Bab 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 Hei. Es decir, Albert Golan habla de una palabra que representa una extensión del Yud He Bab He, pero además con 3 babs. Y esos 3 babs lo que hacen es como puentes más pequeños dentro del puente grande, ¿no? Dentro del bab grande que une Binah con Malhut, establece 3 pasos. 3 pasos que lo explican muy bien. Y yo quiero hacer una pequeña incursión, ¿no? Él en otro momento habló de la conexión entre el cielo y la tierra, entre el ser humano, para pedir que fuera escuchado por el Creador, el que le hiciera caso. Y habla de una estructura con una fonética especial. Y lo que hace es incluir dentro de la palabra Yud He Bab He las vocales procedentes de la palabra Adonai, insertadas, como veis aquí en el gráfico de la derecha, en la palabra Yud He Bab He. ¿Qué pone? Pues pone la A, la O y la A. Pone la A corta en Yud, pone el sonido de O en el Hei y pone la A larga en el Bab. Y entonces queda Jehová Hei. Bien, pues esto mismo he hecho yo en el código que ha dado este hombre, Albert Goddard. Pongo la escritura masorética de Adonai sobre esa regla que él ha dado. Y explico una cosa, porque claro, al final todo esto integra todos los conceptos que tenemos nosotros. Yo, a lo largo de mi experiencia en terapias, he visto que cada vez se integran todas dentro de una misma. Para mí la Cábala integra todos los conceptos que yo he aprendido de diferentes tipos de técnicas que funcionan. Por eso, para mí la Cábala es una ciencia divina que hay que descubrir, que hay que estudiar. Al final, seremos todos cabalistas,
porque es que está dentro de esa cábala está la ciencia de Dios. ¿Y qué representa esos tres babs? Esos tres babs para mí representa la Trinidad, la tríada, el concepto de tres en este universo donde vivimos material, que según yo entiendo, no quiero decir que sea verdad, uno es el punto de manifestación, dos es el plano de manifestación y tres es el volumen, la materia propiamente dicha, aquí. Para mí también representa el uno, la atracción, el atraer el mundo de arriba, los beneficios, las bendiciones de arriba, traerlas hacia aquí, hacia el mundo material. El dos es manifestarlas aquí y el tres es mantenerlas. Que es el mismo proceso de un pensamiento. Tú piensas. Si vuelves a pensar más veces, lo manifiestas. Y si sigues pensándolo con el sentimiento, la emoción y la acción, lo mantienes. Entonces, yo creo que es que cuanto más reflexiona uno en la Cábala, más descubre aspectos nuevos, personales e intransferibles. Por eso yo agradezco, y siempre que tengo oportunidad lo digo, entre todo en mis cursos y mis talleres, agradezco a este hombre lo que ha hecho por el conocimiento y la sabiduría de todos los seres humanos. Albert Corlan, maestro de la Cábala, es conocido por la difusión que ha realizado estos últimos años de la misma. Mucha gente lo reconoce como maestro, porque ha despertado en él el interés espiritual por el origen de todo. Entonces yo no puedo más que darle las gracias desde aquí y hacer referencia a sus libros, algunos los tengo, libros que están en Amazon también, y que luego en la web donde está él y el propio canal de YouTube que tiene un montón, ha sido capaz de crear el Zohar en vídeo. O sea, yo me asombro, no sé cuántos años llevará grabando vídeos, pero tiene un montón. Entonces, desde aquí, mi más respetuoso saludo y yo no quiero distorsionar su mensaje y su enseñanza. Lo único que pasa es que hago mis reflexiones y como hay gente que me sigue, pues quiero que lo sepan, que sepan que también, pues yo cuando hago una reflexión y descubro aspectos que yo me quedo alucinado, porque es que no deja de asombrarme lo que aprendo, lo que veo, ¿no? Lo que veo en la Cábala. Y creo que no dejaré nunca de estudiar, porque ya, en fin, los años que llevo y lo he aprendido, hace 3 años que descubrí este hombre, nada más. Le he invitado a venir a los congresos que hago en Valencia, pero claro, con la pandemia y tal ha sido complicado. Pero bueno, han venido otros en su lugar, pero yo estoy encantado de haberlo conocido por YouTube. Algún día lo conoceré en persona. Bien, pues termino con este agradecimiento personal a este hombre y me despido de vosotros hasta otra, con la palabra que recibí de estos seres maravillosos que me acompañan, Solarenlo, en idioma hindú, bendiciones para los trabajadores de la luz de la tierra, de los trabajadores de la luz del cosmos. Gracias, muchas gracias por vuestra atención. Hasta otra.